Bueno, nosotros somos el equipo número 1, conformado por Granados Andrade Raimundo, Orihuela Silva Francisco Javier y Fonseca Martínez Francisco Fernando. En este caso vamos a hablar acerca de las infecciones oportunistas más frecuentes en VIH-Sida. Entre las que vamos a hablar son herpes, zóster, criptococosis e isosporidiasis. Vamos a empezar a hablar acerca del virus de la varicela zóster. Esta es la causa de dos enfermedades clínicamente distintas. Por un lado, tenemos a la varicela, que es una infección primaria, es benigna y extremadamente contagiosa. Esta se caracteriza por un exantema generalizado. Mientras que por otro lado vamos a tener la recidiva o la reactivación inicial de la infección, que produce una enfermedad que es más frecuente en personas ancianas o inmunocomprometidas. En este caso se va a llamar herpes zóster. El virus como tal pertenece a la familia Herpesviridae y al género Bacillobacillovirus. Es un virus de ADN y el ser humano es el único reservorio conocido para el virus que contiene 7 glicoproteínas estructurales. Este virus tiene la habilidad de entrar y salir de las células del hospedero debido a que se puede unir al catión independiente de la manosa 6-fosfato. Como tal, la transmisión para la infección se produce mediante el contacto directo de dos personas, por vía respiratoria, por diseminación linfática, y puede colonizar el sistema del retículo endotelial. Vamos a hablar entonces del virus de la varicela como tal de la varicela. Esta también es conocida como peste de cristal. Esta se produce tras la exposición de una persona seronegativa al virus de la varicela zóster y representa la forma primaria de la infección. Es una enfermedad de la infancia, más que nada, en el 90% de los casos se produce en menores de 13 años y es más que nada por vías respiratorias, como ya se había mencionado antes. El periodo de incubación va de 2 a 3 semanas y el cuadro clínico suele ser benigno y autolimitado. Entre los síntomas vamos a encontrar que se acompaña de febrícula, malestar general, prurito, anorexia y apatía. Pero sobre todo, el signo característico de la varicela es el exantema. Este va a estar compuesto por maculopápulas, vesículas y costras en diferentes estadios de evolución. Inicialmente vamos a encontrar las lesiones que son pequeñas, que se rellenan de líquido claro, con umbilicación central, que se conocen como gotas de rocío. Luego estas se convierten en pústulas debido a la llegada de neutrófilos para esta lesión. Contiene un líquido de apariencia más turbia y finalmente la lesión evoluciona a una costra en la fase de curación, conformada por una lesión serosa que contiene pus y que también contiene sangre. Como tal, las lesiones aparecen en el tronco y la cara y rápidamente se extienden hacia el resto del cuerpo. También pueden llegar a aparecer en orofaringe e incluso en vagina. Pueden aparecer en un periodo que va de 2 a 4 días, pero las costras desaparecen entre 1 a 2 semanas. La curación de las lesiones dura 3 veces más en pacientes inmunocomprometidos. Las complicaciones de la varicela. Como tal, esta enfermedad es autolimitada, pero puede llegar a tener algunas complicaciones, como por ejemplo, podemos llegar a tener hepatitis, trombocitopenia, encefalitis, meningitis, ataxia, neumonía y artritis. Aunque la complicación más frecuente de esta es sobre todo la sobreinfección bacteriana, que tiene que ver más que nada con la pérdida de la protección de la barrera de la piel, sobre todo en pacientes que tienden a rascarse mucho y que tienen muy poca higiene. Esto facilita más que nada la entrada de bacterias en la piel. Hablando entonces del herpes zóster como tal, una vez dada la infección inicial del virus, entra en periodo de latencia y se aloja principalmente en los ganglios raquídeos de la médula espinal.
Conforme pasan los años, puede ser por un periodo de estrés, una inmunosupresión. Este virus se puede reactivar y producir como tal el herpes zóster. Esta también es llamada culebrilla o faja de la reina. Como tal, la palabra zóster proviene de la palabra cinturón en griego. Esta es una enfermedad que se caracteriza por la erupción vesicular unilateral con distribución dermatomérica. Es unilateral, que quiere decir que solamente afecta a una región del cuerpo, y es dermatomérica. Esto es una porción de la piel, proviene de la palabra dermatoma, que es una porción de la piel en la que su inervación proviene de un nervio o un nivel de la médula espinal. Es por eso que también se conoce como unilateral. En esta parte podemos ver los dermatomas del organismo. Como tal, los dermatomas más afectados con frecuencia son los torácicos y los lumbares. Inicialmente vamos a encontrar que es un exantema maculopapular y evoluciona a un exantema vesicular. Aparece dolor en el dermatoma afectado antes, durante y después de la aparición de las vesículas. De manera general tiene una duración aproximadamente de 2 semanas. También vamos a encontrar variantes como por ejemplo lo que es el herpes zóster oftálmico. Eh, Este se da cuando el virus se reactiva en un ganglio del nervio trigémino, con las complicaciones más comunes, que es la ceguera, la queratitis y la uveitis. También puede afectar específicamente la tercera rama del nervio trigémino, como es la mandibular, y podemos tener afectación de la cavidad oral. Otra variable también encontramos es el síndrome de Ramsay-Hunt, que ocurre cuando se reactiva en el ganglio geniculado, que es parte del nervio facial, y se caracteriza por pérdida del gusto, vesículas, dolor en el conducto auditivo externo y parálisis facial ipsilateral. En el diagnóstico vamos a hablar entonces del virus de la varicela zoster como tal, y se puede encontrar más que nada de manera clínica, aunque también hay pruebas que pueden servir para complementar el diagnóstico, como por ejemplo el test de Zank. En este se raspa el borde de la lesión, se tiñe con gianza y si se identifican células gigantes, es una prueba positiva. También hay detección del ADN, como por ejemplo con la PCR y cultivos del virus. Para el tratamiento, sobre todo, se tiene que mantener la higiene para evitar la sobreinfección bacteriana. Debe de haber un corte de las uñas para evitar las lesiones por rascado. Baño con líquidos astringentes, paracetamol para la fiebre, también aciclovir, que como tal no va a curar la enfermedad, pero puede llegar a prevenir más que nada las complicaciones. También vamos a tener el varaciclovir y el famciclovir. También hay una inmunoglobulina antivaricela zoster para prevenir la enfermedad, sobre todo en pacientes que no han tenido contacto con el virus o sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, para hablar de la neumocistosis, este es un hongo que antiguamente se pensaba que era un parásito. Es el hongo Pneumocystis. Los más importantes son el Jirovecii y el Carini. Estas cuentan con pleomorfismo, o sea que pueden adquirir dos formas dependiendo de las necesidades fisiológicas y morfológicas del mismo. Son las formas de atrófico y quístico. En ambas es un agente invasor. Como tal, la membrana de este hongo no está hecha de ergosterol, por lo que los antimicóticos comunes no lo pueden llegar a afectar tanto. La transmisión es por medio de secreciones respiratorias contaminadas, sobre todo en hospital y en laboratorios, y el humano es el único hospedero de este agente. El principal factor de riesgo para este es un estado de inmunosupresión severa, como por ejemplo en pacientes con VIH,
personas con quimioterapia prolongada y uso de corticoides. El periodo de incubación como tal varía dependiendo de qué tanta respuesta inmune tenga el paciente. En promedio son de 2 a 3 semanas hasta manifestar síntomas pulmonares o generalizados. Afecta la vía respiratoria inferior, vaso, hígado, ganglios linfáticos, médula ósea, ojo y depende de la diseminación. Como tal, no hay un vector. Este es un agente extracelular, como se mencionó. Este puede ser adquirido por medio, en el medio hospitalario e incluso en el medio comunitario. Y hay que advertir a los pacientes con inmunosupresión más que nada. Por geografía es más común en países en vías de desarrollo. Hablando de la morfología, vamos a tener que se encuentran en dos. La quística, que es una forma redondeada con membrana plasmática, citoplasma, núcleo, retículo rugoso. Sin embargo, va a contar con 6 a 8 cuerpos intraquísticos. Una vez esta forma revienta, libera los 8 cuerpos y que van a contener todo, igual membrana, núcleo, citoplasma, pero que ya cuentan con factores antigénicos que van a causar daño celular. La forma trófica, como tal, en ambas formas son invasivas. Ambas contienen material que puede ser dañino para el organismo y ambas pueden llegar a cualquier órgano. Los factores tóxicos son los antígenos de superficie, las proteínas de matriz, proteínas tensoactivas y receptores de Manosa. Esta infección es predilecta al pulmón. En la forma trófica entra al organismo, esta comienza a llevar a cabo una reproducción asexual, lenta pero constante, y algunos se desarrollan a quistes. Otros continúan con la fisión binaria hasta llegar al tejido más importante, que es el broncoalveolar. Es ahí cuando hay una replicación sexual, en la que hay mitosis, es más rápida que la anterior y más que nada forman las formas tróficas, que pueden volver a tener reproducción sexual atrófica o quiste. En un estado de inmunosupresión no hay suficientes defensas para evitar como tal la multiplicación, entonces el daño al cuerpo hace que el pronóstico sea peor. El contagio, la vía más común son las secreciones contaminadas, no importa en qué forma entra el organismo. Se genera una inflamación, primero, y llegan entonces los neutrófilos y macrófagos. Sin embargo, en las personas que padecen de VIH, hace que las reacciones de inmunidad no sean tan precisas o efectivas, lo que hace que el neumoquiste aumente su población. Este siempre se va a mantener en un estadio extracelular, liberando sustancias que dañan el tejido y vasos de la microcirculación pulmonar. Genera exudado algodonoso que obstruye la salida como tal del aire, lo que nos va a llevar al estado de hipoxemia. En las manifestaciones clínicas vamos a encontrar primero las pulmonares, que son las más importantes, es la disnea, la tos, la fiebre, la taquipnea, la cianosis, las cavilaciones, las nodulaciones y el neumotórax. Entre los síntomas generales vamos a encontrar que se encuentra con fiebre, anorexia y dolor muscular. Sin embargo, si la diseminación es generalizada, la médula ósea también se va a ver afectada. Esto va a causar lo que es la anemia, la trombocitopenia y la leucopenia. Los ganglios linfáticos también se van a ver afectados por este o por algunos otros agentes, como en el caso de una sobreinfección. En el vaso, lo que va a estar causando es una anemia por una destrucción acelerada o por hemólisis, y en un estado de inmunosupresión en la creación de nuevas defensas. En el hígado se va a llevar a cabo la pérdida de la función, llegando incluso a la desnutrición, la ictericia, la hipoglucemia, la encefalopatía, alteraciones coagulatorias y el edema.
El diagnóstico, el más importante va a ser el diagnóstico clínico, que es lo que se ve y lo que se interroga. Hay tinciones especializadas, por ejemplo, el metenamina de plata, el azul de toluina o el violeta de cresilo. También usamos la inmunofluorescencia o incluso una PCR para una mayor especificidad diagnóstica. Como tal, la población de riesgo ya la mencionamos, que van a ser pacientes con VIH, que consuman muchos corticosteroides, pacientes con trasplantes y en estado de desnutrición. El tratamiento como tal va a ser con trimetoprim con sulfametoxazol y clindamicina. Para hablar de la Cystoisospora belli, este se va a encontrar dentro de la familia Emeridae, de la clase Eucoccidia, de la subclase Coccidia y de la clase Zosporidea. Hablemos un poco del ciclo biológico de esta. Es un ciclo directo o monoxeno, ya que solo hay un hospedero, que es el humano. En el estadio infectante como tal, el oquiste maduro o esporulado, que ya contiene a los esporozoitos, el humano lo ingiere y estos serán liberados en el intestino delgado, principalmente en el duodeno distal y en el yeyuno proximal. En este, el oquiste maduro se rompe y libera los esporozoitos. Estos ingresan a la célula por medio del complejo apical e inician la merogonia o esquizogonia para formar el meronte o el esquizonte. Una vez formado este, se liberan más merozoitos al lumen intestinal para invadir nuevas células intestinales y así repetir el ciclo. Después de una semana, algunos merozoitos inician el estadio sexual y son liberados. Algunos merozoitos liberados invaden enterocitos ahora para iniciar la gametogonia. Se forma el microgameto y el macrogameto. Estos se fertilizan y forman lo que se conoce como huevo o cigoto. Todo esto ocurre en la pared intestinal. Los oquistes o el huevo o cigoto normalmente se detectan en las heces de los pacientes y es el oquiste maduro el que vamos a ver principalmente, ya que la maduración de este se va a dar más que nada en el medio ambiente. En el proceso de maduración va a afectar primero la formación de la pared intracelular, llamándose entonces esporoblasto. Estos son comunes también de encontrarlos en las heces. En el ambiente se subdividen aún más y vamos a encontrar que van a tener dos esporoblastos en su interior. Estos secretan una pared quística a su alrededor, convirtiéndose ahora en esporoquistes. Luego ocurre otra división más dentro de estos, produciendo cuatro esporozoitos, ahora convirtiéndose en un oquiste inmaduro que contendrá entonces dos esporoquistes o cuatro esporozoitos en su interior y tendrán en total 8 esporozoitos. Según este proceso, es lógico pensar que la transmisión directa, es decir, el fecalismo directo, es improbable, ya que para que se dé la infección es necesario primero la maduración de este, que va a tardar dentro de 3 días a un medio ambiente. Los oquistes en el ambiente también son muy resistentes a las condiciones ambientales y son capaces de sobrevivir a las condiciones, sobre todo en condiciones húmedas, lo que nos va a durar un tiempo de varios meses para que pueda seguir siendo infectante. Si los vemos durante el microscopio, vamos a ver, por ejemplo, en la primera imagen lo que se ve es un oquiste inmaduro de un esporoblasto, que estos van a ser más que nada el método diagnóstico que vamos a encontrar en estos. También podemos encontrar un oquiste inmaduro con dos esporoblastos, aunque en menor cantidad a la primera. En esta imagen, como podemos ver, ya no se trata de una muestra fresca de heces, ya que ya se puede ver el oquiste maduro con dos esporoquistes con 4 esporozoitos cada uno. Como tal, la epidemiología es una condición
Bueno, es una distribución cosmopolita y es más frecuente en regiones tropicales y subtropicales, donde el ambiente es más favorable para la maduración del oquiste como para su permanencia. Es la causa más frecuente de diarrea en pacientes inmunocomprometidos, siendo en el VIH la prevalencia de hasta un 12%. El huésped es el humano como tal, no se han identificado otros reservorios, por lo tanto es una antroponosis, es decir, que solo se transmite en humanos. A su vez, también el humano puede actuar como un portador asintomático. El hábitat es en un ambiente intracelular obligado, invadiendo enterocitos, principalmente en el duodeno distal y en el yeyuno proximal. El estadio infectante es el oquiste maduro o esporulado, y el estadio diagnóstico que vamos a ver es el oquiste inmaduro con uno o dos esporoblastos. La vía de infección es más que nada oral y el mecanismo de transmisión es indirecto, por consumo más que nada de alimentos o bebidas contaminadas con oquistes maduros o fomites. El grupo de riesgo, en general, cualquier persona se puede ver afectada por esa enfermedad, pero el cuadro es más severo tanto en niños, jóvenes e inmunocomprometidos. De las manifestaciones clínicas, los síntomas están más que nada en relación con el estado inmune del paciente. Por ejemplo, en portadores sanos, lo más común es que se presenten como reservorios, aunque también es común la presencia de diarrea acuosa intensa de 6 a 10 días, sin moco ni sangre, con dolor abdominal, náuseas, fiebre leve, mala absorción, pérdida de peso y deshidratación. Sin embargo, la diarrea persistente es más común en niños e inmunocomprometidos, como ya se había dicho. Dura de semanas a meses y suele ser más severa, así también siendo más común la recidiva o la reinfección. También se han descrito infecciones extraintestinales. Es raro y es más común en pacientes inmunocomprometidos, y estas van a afectar más que nada las vías biliares, el vaso, hígado y ganglios linfáticos. El diagnóstico, en el caso de la infección severa, se puede ver vamos a ver los oquistes también inmaduros en un examen directo o también por tinción con Lugol. También debido a la escasez o al tamaño de los oquistes, es más útil utilizar técnicas de concentración, por ejemplo, la técnica de Faust o de tinción como Ciel-Nielsen modificada o Quinjon. En el tratamiento, vamos a iniciar tratamiento por lo general a todos los pacientes, pero van a ser más que nada por soporte de fluidos y electrolitos. También vamos a dar soporte nutricional, ya que van a tener trastornos electrolíticos y pérdida de peso. Sin embargo, la terapia antibiótica va a depender mucho del paciente. En inmunocompetentes, solo vamos a darlo si los síntomas no se autolimitan, por ejemplo, luego de 5 a 7 días según la severidad de la infección. Y en el caso de los inmunocomprometidos es a todos los pacientes. Como tal, el tratamiento va a constar de trimethoprim con sulfamethoxazol vía oral y vamos a considerar la vía intravenosa si los síntomas son severos o si hay mala absorción. También vamos a tratar de disminuir como tal el riesgo de reinfección. Sería toda nuestra exposición. Muchas gracias.